Bien, veamos un ejemplito de un movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, ¿vale? Imaginaos que nos dicen que una partícula parte del origen con una velocidad inicial dada por este vector, es decir, la velocidad inicial es 20i menos 15j, y una aceleración dada por este vector, vector aceleración que es de 4i metros por segundo al cuadrado. Ahí nos piden dos preguntas. Una, determine el vector velocidad para todo instante de tiempo. La pregunta B, determine las coordenadas x e y para todo instante de tiempo. Bien, veamos. En este caso tenemos un movimiento en dos dimensiones, pero la aceleración es constante, por lo tanto la velocidad nos va a ir variando en función del tiempo. ¿Bien? Como hayamos visto en las ecuaciones anteriores, en este caso, para este tipo de movimientos, el vector velocidad será igual al vector velocidad inicial más el vector aceleración por el tiempo. Entonces simplemente vamos a ir sustituyendo. Ya como nos piden el vector velocidad para todo instante de tiempo, tenemos que el vector velocidad en función de t nos quedaría como la velocidad inicial. El vector velocidad inicial lo tenemos aquí, sería 20i menos 15j más la aceleración en este caso 4i multiplicado por el tiempo. Ya podemos dejar esta expresión más bonita, ¿no? Podemos unir las componentes i por un lado y las componentes j por otro. Entonces en este caso nos quedaría que esto será igual a componente i, 20, esto es componente j, nada, esto también es componente i, 4it, o sea será 20 más 4t multiplicado por la componente i. Y ahora vemos las componentes j, una componente j que tenemos es esta, o sea menos 15j, y todo esto estará dado en metros por segundo. Entonces, como podemos ver, como la aceleración solo va según la componente i, la única componente de la velocidad que nos cambia con el tiempo es la componente x, mientras que la componente y de la velocidad permanecerá constante. Esa sería la pregunta. Ya, vamos a ver la pregunta B. En la pregunta B, lo que nos piden son las coordenadas x e y para todo instante de tiempo. ¿Ya? Habíamos visto que en el movimiento en dos dimensiones teníamos que el vector de desplazamiento iba a ser, en un movimiento en dos dimensiones con aceleración constante, que el desplazamiento será igual al desplazamiento inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio del vector de aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Bien? Y vimos que esta ecuación vectorial la podíamos determinar como dos ecuaciones independientes, una para el eje X y otra para el eje Y. Entonces tendríamos que para el eje X tendríamos que la posición X será igual a la posición X inicial más la componente X inicial de la velocidad multiplicada por el tiempo más un medio de la componente X de la aceleración multiplicada por el tiempo al cuadrado. Entonces en este caso tendremos la posición inicial, como nos dicen que la partícula parte del origen, la posición inicial es 0. Bien. Luego, la componente inicial, la componente x inicial de la velocidad, tenemos que la velocidad viene dada por este vector y la componente x será la y tongo, por lo tanto será 20. Ahora tendremos que v sub 0 de x será 20 multiplicado por el tiempo más un medio de la componente x de la aceleración. La aceleración viene dada como 4i, por lo tanto la componente x de la aceleración será 4. Un medio de 4 por el tiempo al cuadrado, y a partir de esta expresión podemos conocer la coordenada x en función del tiempo. Veamos qué ocurre con la coordenada y. La coordenada y para este tipo de movimiento viene dada como la componente inicial más
la componente y de la velocidad inicial multiplicada por el tiempo más 1/2 de la componente y de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bien. Entonces en este caso tendríamos la componente y inicial como parte del origen, la componente y inicial será 0. ¿Cuál será la componente y de la velocidad inicial? En este caso la velocidad inicial era 20i menos 15j, la componente y será la componente j, por lo tanto tendremos que será menos 15. Entonces, menos 15 por el tiempo, más 1/2 de la componente y de la aceleración. La aceleración no tiene componente y, ya que solo es 4i. No tiene nada que vaya multiplicado por j tongo. Por tanto, la componente y de la aceleración, 0. Así que la coordenada y simplemente la podemos conocer como menos 15t. Entonces, como podéis observar, como la aceleración solo va en el eje X, en el eje X sí que tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que en el eje Y, como no tenemos aceleración, en el eje Y simplemente es un movimiento rectilíneo uniforme.